República Dominicana, debido a su alto volumen migratorio, consta de una amplia gama de religiones practicadas en el territorio. La religión principal o mayoritaria siendo el catolicismo, en vista de que este compone el 50% de la población, y en las otras religiones el porciento excedente. Entre estas religiones practicadas se encuentra la religión del vudú, la cual a lo largo de este breve documental compararemos con la religión mayoritaria a través de entrevistas a 3 personajes quienes nos compartirán un poco de su conocimiento de lo que es el catolicismo, el vudú y la interacción en la una con la otra. Estos personajes son el diplomático Edwin Paraison, el doctor en Derecho Cervantes Peña y el reverendo padre Milciades Florentino, rector de la Iglesia Castrense de Santa Bárbara. Para comenzar con estas entrevistas tendremos al reverendo padre, quien nos compartirá un poco de su conocimiento de lo que es el catolicismo. Hablar de la historia del catolicismo en la República Dominicana conlleva irnos a los mismos inicios de la dominicanidad y de todo lo que es la cultura dominicana, porque prácticamente conjuntamente con el descubrimiento y las primeras poblaciones vinieron desde Europa, vinieron también los misioneros que estuvieron atentos a todo lo que era el desenlace de la historia. De manera que en la República Dominicana catolicismo y cultura van de la mano. De hecho, sabemos que el descubrimiento y las primeras expediciones que se hicieron en América partieron también de los mismos reyes católicos con toda la influencia que tenían en Europa en el tiempo. Una vez aquí comenzó a desarrollarse toda la vida, lo que podríamos decir el Santo Domingo colonial, con todas las plazas, con todas las estructuras, los cabildos y demás, siempre la iglesia estuvo presente. Además de que vinieron muchos misioneros que llegaron, muchos de los obispos que nombraron al inicio no llegaron a la isla, pero ya así más adelante se comenzó a establecerse, ya digamos que en 1500 tenemos un catolicismo ya establecido, cuando se comienza a construir la primera catedral, se funda la primera diócesis en América, que es la arquidiócesis de Santo Domingo, y de ahí en adelante entonces ha venido caminando hasta la historia todo lo que ha sido el crecimiento, digamos, en la fe, la división del país en diócesis. Inicialmente comenzamos con una arquidiócesis, después se sumaron 2 prelaturas, hasta que hoy tenemos 12 diócesis en el país, 11 territoriales y una personal, que es la diócesis castrense. Justamente estamos ahora en la sede de la diócesis castrense. En teoría escuchamos que un 80% más o menos de la población dominicana profesa la religión católica. Entre profesión y práctica de la fe la cosa es muy distinta, ¿verdad? Pero como quiera, hay un peso muy grande en todo lo que ha sido la historia del pasado y también en el presente de lo que es el aporte que hace la religión católica. Si una cultura, digamos, que se ha formado de muchas maneras, influenciada por el catolicismo en muchas cosas, en la educación, ¿verdad?, en la salud, en todo lo que es el amor a las artes, en todo lo que son los valores, las creencias que le dan forma a un pueblo, entonces el catolicismo sigue teniendo un peso bastante decisivo en todo lo que es la sociedad dominicana. Bastaría pensar, por ejemplo, en la educación, la cantidad de escuelas, de colegios, ¿verdad?, donde se han formado grande parte de los grandes hombres y mujeres de este país. O pensar en hospitales donde ha habido una atención tradicional, o pensar en obras sociales, dispensarios
y muchas otras cosas, guarderías, muchas otras instituciones de atención a la ciudadanía que hace que el catolicismo tenga esa vigencia, aunque para algunos seamos pues, un poquito atrasados en lo que son los principios hermenéuticos. Sin embargo, pues, profesamos la fe en Jesús, y la fe en Jesús comenzó hace mucho más de 2000 años. Las imágenes forman parte en las civilizaciones de todo lo que es su representación simbólica. De manera que no solamente en el catolicismo, sino que en muchas otras dimensiones de la vida nacional, las imágenes tienen ese papel. Ahí está la fotografía, ahí están los cuadros y todo. Entonces, la Iglesia Católica, también prácticamente desde sus inicios, tiene su reverencia por los santos. Los santos, que son personas que han vivido en una virtud heroica grandísima, su vida de fe, y que son hoy testimonio, digamos, para nosotros, para emularlos, para seguir hacia adelante. Entonces, nos llevan a ese recuerdo, sabiendo que son figuras talladas, son figuras hechas de la mano, son figuras de barro, son figuras de cualquier material, la fibra de vidrio, que se utiliza muchísimo hoy para las imágenes, que sin embargo evocan, repito, simbólicamente a un ser vivo que fue, que existió, que vivió, y eso tiene siguiendo cierta influencia. En el occidente, no tanto como en el oriente, pero también sí, para nosotros. Entonces nosotros vemos, repito, le damos el valor a las imágenes de esa representación simbólica, no necesariamente de una entidad o de una deidad que haya que adorar, sino sencillamente un recuerdo bonito que también puede llevar a una inspiración, a una elevación espiritual. En este sentido, las imágenes hacen el papel también que hacen las artes. Después de haber escuchado al reverendo padre Milciades Florentino, nos hemos dado cuenta que la religión católica es la religión más practicada y dominante en la República Dominicana, ya que cuenta con más del 50% de la población que la practica. Vemos que el catolicismo se caracteriza por seguir una disciplina ritual y un canon tradicional que se desarrolló desde los primeros años del cristianismo. La religión católica llega a República Dominicana con el descubrimiento de América, a la llegada de los españoles a la isla, y entonces se funda en el 1546 la primera arquidiócesis, que dio entonces paso a que se organizaran las siguientes misiones hacia el continente. A continuación presentaremos al diplomático sacerdote anglicano Edwin Paraison, quien es el director de la Fundación Sile, y nos hablará un poco más de lo que es la historia del vudú. Antropólogos y historiadores dicen que la religión vodú llegó hasta nuestra isla a través de los esclavos africanos traídos por los españoles entre 1492 y 1804. Y señalan dos comunidades en particular, el Dahomey y Guinea. Y se entiende que es una religión ancestral que tiene como punto esencial el monoteísmo, es decir, que creen en un solo Dios, a pesar de que tienen algunos espíritus que llaman loas, igual que, por ejemplo, en el catolicismo tienen los santos. En una primera fase, lo que hicieron los practicantes del vodú que llegaron hasta acá, hasta la isla, es tratar de buscar correspondientes o corresponsales con la religión practicada por los amos blancos. Por ejemplo, Nuestra Señora de la Altagracia es Erzulie-Freda, o que dentro de la liturgia, en el calendario litúrgico, se hizo coincidir el día de la Asunción, que es el 14 de agosto, con una gran ceremonia
mística y de motivación para la revolución haitiana que se hizo en una comunidad que se llama Bois Caïma. Se entiende que ha sido quizás un momento solemne para la religión vodú, pero al mismo tiempo ha sido un momento muy especial y de motivación para la revolución haitiana, que desencadenaría 13 años después con la proclamación de la independencia frente a Francia. Pero los padres de la patria haitiana no adoptaron por eso el vodú como religión oficial al otro día de la independencia, sino la nación haitiana tuvo que esperar hasta la reforma constitucional del 1987, que admitió en un primer momento la libertad de culto, lo cual alivió un poco la situación para los practicantes del vodú, porque eran perseguidos en Haití. Habían esas famosas cruzadas, tanto de la Iglesia Católica como de otras iglesias evangélicas, que perseguían hasta la muerte, en algunos casos, a los practicantes del vodú. El estatus de religión oficial lo obtuvo con un decreto presidencial del exmandatario y en ese momento el presidente Aristide en abril del 2003. Pues desde ese momento hay una nueva fase de aceptación del vodú en la sociedad haitiana hasta el 2010, cuando por primera vez pude vivirlo yo particularmente, ver manos en las manos, sacerdotes católicos, pastores evangélicos con sacerdotes del vodú, haciendo una oración, tipo ecuménica, en ocasión del terremoto de Haití. Y desde ese entonces se desarrolló a través de ese espacio que se llama Religiones por la Paz, unos intercambios permanentes entre las distintas expresiones del cristianismo y el voduismo. Y efectivamente también existe en Haití otras religiones. Con relación a la República Dominicana, yo diría que tengo un poco más de 34 años en el país. No he visto todavía el primer templo vodú, que en Haití se llama UNFO. Es el nombre de los templos vodú. Posiblemente o evidentemente debe haber algunos practicantes del vodú aquí en la República Dominicana, pero pienso que los prejuicios y las barreras que se mantienen frente a esa religión impide hasta ahora su desarrollo o que tenga un mayor impacto en la población dominicana. El vudú es una religión originaria de África Occidental, donde actualmente sigue siendo practicada por muchas de las etnias originarias. En general, el vudú se considera que existe una entidad sobrenatural última llamada de diversas maneras. En el vudú caribeño de influencia colonial francesa, a esta entidad se le denomina Vondei, término derivado del francés Vondu, buen Dios. También se le conoce como Mau, regente del mundo sobrenatural, pero este es inalcanzable y permanece alejado al mundo de los humanos. A continuación, el doctor Cervantes Peña nos va a hablar sobre la presencia del vudú en nuestro país y su opinión sobre el catolicismo. A mi entender, la incidencia del vudú comparada con otras manifestaciones religiosas que existen en la República Dominicana, como es la religión católica, las diversas expresiones evangélicas, en comparación con esas expresiones religiosas, el vudú no tiene tanta incidencia y tanta fuerza. Por supuesto, en algunos sectores
de origen muy humilde. El vudú en algunas zonas del país, de manera limitada, de manera precaria, tiene sus ciertas influencias. En algunas regiones del país, ¿verdad? Podemos ver esta expresión religiosa en algunas zonas, vamos a decir, de manera regular. Pero no creo que al día de hoy el vudú sea una expresión religiosa predominante de importancia en la República Dominicana. El catolicismo en la República Dominicana es una religión de mucha incidencia, no solamente en lo económico, también en lo social y en lo político en la República Dominicana. Siempre ha sido así, ¿verdad? La Iglesia Católica en la República Dominicana siempre ha jugado un rol histórico muy importante en la República Dominicana por su fuerte influencia hacia los dominicanos, desde la misma época de la colonia hasta la época actual. Entiendo que hasta los próximos años tendrá esa misma influencia. Lo estamos viendo actualmente con el tema del aborto, ¿verdad? Cómo la Iglesia Católica tiene peso en la decisión sobre ese tema en la República Dominicana y sobre otros temas. El vudú en América llega a través de los esclavos provenientes del África, que poblaron Haití y otras islas caribeñas luego del descubrimiento de América. Ciertos aspectos del vudú son muy controversiales y esto lo vuelve una fuente irresistible de contenido para productores de cine, por lo que muchas de las historias que giran en torno al vudú están plagadas de errores y no le benefician en lo absoluto. Como resultado de nuestra investigación, podemos concluir con que el vudú en la República Dominicana no tiene una fuerte presencia, aunque encuentran en algunos lugares de nuestro país, pero no de forma aislada.